a analizar una palabra del Señor, esperando pues de que nos gocemos y nos regocijemos en esta mañana y podamos aprender de lo que es la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 17. Bendito y adorado el Todopoderoso. Gloria sea al Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 10 al 12. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Padre, te damos gracias en esta mañana, oh Dios, por esta palabra que hemos leído, oh Dios mío. Pedimos, oh Dios, bendición, Padre, a este pueblo, Señor, a través de su palabra, Dios mío, a este grupo de hermanas congregadas en esta mañana, oh Dios, que sea de bendición su palabra, Dios eterno, como siempre lo ha sido, oh Dios. Ayúdanos trayendo colirio a nuestras vidas para poder percibir con mejor claridad, oh Dios eterno, lo que son las profecías, Señor amado, registradas en los escritos sagrados. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Llénanos de sabiduría, de gozo y de alegría en esta mañana, Señor. Aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, Dios eterno, que podamos gozarnos de principio a fin. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, amén, oh Dios. Bendito sea su nombre. El tema de esta mañana vamos a estar analizando el reino del anticristo. Ese es el tema, amados hermanos, un tema bastante común, se habla, conocemos en parte, pero muchas veces no hemos analizado paso a paso en profundidad. Y aprovechando, ¿verdad?, la oportunidad de este espacio que se abre en esta congregación, pues vamos a analizarlo en esta mañana. Por las características que vemos a nuestro alrededor en el presente, amados hermanos, da a entender que la manifestación de este personaje está bastante cerca. Pudiéramos decir que todo está casi preparado, solo que hay un pequeño detalle. La Escritura dice que desde tiempos del apóstol Pablo ya estaba en acción el plan de la manifestación del hombre de pecado. Pero había algo en la época de Pablo, y lo hay hasta el día de hoy, y es que la Biblia dice que hay algo que al presente lo detiene para que sea manifestado. Alabado y bendecido nuestro Dios. Y ese alguien que lo detiene es la iglesia de Cristo, que ha venido a ser el templo del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Eso somos nosotros, el pueblo de Dios. Obviamente quien detiene ese accionar es el Espíritu Santo. Pero como la iglesia es el templo del Espíritu,
Cristo habita, entonces la iglesia, hermanos, enseñábamos la vez pasada de que viene el tiempo cuando se va a cerrar la puerta, cuando entre la plenitud de los gentiles. Y entonces es cuando da lugar a la manifestación de este personaje que Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica, que ya estaba en acción el plan de la iniquidad, pero había algo que impedía que se manifestara en su plenitud. Gloria al Señor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 7. Dice Pablo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio, hasta que la iglesia sea levantada y pueda volar para reunirse con Cristo en las nubes. Entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, y se cumplirá la profecía que está preestablecida en la voluntad del Dios del cielo. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Pero ¿cómo registra las Sagradas Escrituras la llegada de este ser llamado Anticristo? El tema es el reino del Anticristo. Cuando vamos, hermanos, a las actividades pronunciadas en las profecías bíblicas, inmediatamente después que la iglesia es levantada, es raptada, es reunida con Cristo en el aire, los primeros acontecimientos a ver en esa oportunidad son un juicio que se le conoce como el juicio de los 7 sellos. Gloria al Señor. Y el primero de ellos lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 1 y 2, comenzando desde el sello primero, el sello número 1. Dice ahí: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Alabado sea el Todopoderoso. Este personaje que cabalgaba un caballo blanco, sin duda alguna, es la manifestación de ese hombre inicuo, de ese el hijo de perdición. Bendito sea nuestro Dios. El hombre de pecado. Inmediatamente que la iglesia es raptada, se da paso a la manifestación. Hay una simbología en ese pasaje de las características del jinete, del caballo, del color, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar en detalle porque lo vamos a enseñar en otra oportunidad cuando veamos los sellos. Bendito sea el Señor. Sin embargo, estamos observando que la Escritura lo presenta como un personaje que salió venciendo y para vencer. ¿Por qué razón? Porque se le da autoridad de parte de Dios por un periodo de 42 meses. Estamos hablando de 3 años y medio, donde actuará arbitrariamente. Esto quiere decir que será la autoridad máxima en esta esfera terrenal, por la voluntad de Dios, obviamente. Bendito sea el Señor. Y este hará conforme a su voluntad. Perseguirá a los santos y los vencerá, dice la palabra del Señor. Se levantará contra todo lo que se llame Dios, o sea, culto de adoración a Dios, incluyendo los dioses paganos. Perseguirá todo, se autoproclamará el único ser en esta tierra. Bendito sea el Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 4. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Qué tremendo, hermanos. Las personas que hoy en día se les presenta a Cristo, el crucificado, el verdadero, el Mesías prometido, lo rechazan. Lamentablemente lo rechazan, pero en estos tiempos, cuando la iglesia sea quitada de en medio de esta esfera terrenal, tendrán que recibir la mentira obligatoriamente. Gloria al Señor, porque no se presentará como se presenta el Cristo de poder hoy en día, sino que será mandatorio o sufrirá la pena capital. Bendito y adorado el Todopoderoso. En el pasaje que hemos leído se habla de diferentes expresiones que están registradas haciendo uso del lenguaje figurado. Vamos a ver algunas de las posibles definiciones que este pasaje leído representa. Dice el pasaje que son 7 cabezas que observó Juan en la visión, y Dios le dijo, el ángel le dijo que eran 7 montes, que estos montes y estas 7 cabezas vienen a representar a 7 de los grandes imperios que han venido surgiendo con el transcurrir de la humanidad. Aquí entra el rasgo histórico. Las escrituras, hermanos, siendo inspiradas por Dios, ellas tienen el conocimiento, desde que fueron escritas, de predecir lo que era el futuro. Y se dieron, por ejemplo, Daniel había profetizado la llegada de estos imperios. En una oportunidad vamos a hablar de ello. Daniel capítulo 7, Dios le muestra al profeta de 4 grandes imperios, uno en forma de león, otro en forma de oso, otro en forma de leopardo y el cuarto en forma de una bestia espantosa. Alabado y bendecido el Señor. Cada uno de ellos tiene una proyección. El asunto es que para entender es muy importante dedicar tiempo para ir viendo el proceso que Dios ha preestablecido a través de su palabra y que ha venido teniendo el cumplimiento a través de la palabra del Señor. Estos 7 montes representan esos 7 imperios humanos que se han levantado a lo largo de la historia. Entre ellos se dice que el primero fue el imperio egipcio, número 2, imperio de Asiria, imperio de Babilonia, medo-persa, griego y romano, que son los que se conocen hasta hoy en día, y son representados en esa simbología. Son 7 cabezas y 7 montes. Alabado y bendecido el Señor. Y dice también, le dijo el ángel a Juan, y son 7 reyes, que hace mención, obviamente, a los líderes que han estado encabezando cada una de estos imperios, de estas coaliciones que en su momento han tenido una hegemonía, pero cada uno ha ido cayendo y se levantaba otro. Esto, hermanos, no nos es extraño a nosotros. Por ejemplo, en el presente, el imperio que tenemos hoy en día es la nación americana, los Estados Unidos, donde tienen en todas las partes del mundo bases y tienen los mejores ejércitos, como ha sucedido a lo largo de la historia en otros tiempos. Pero cuando han caído se levanta otro más fuerte y así sucesivamente han venido sucediendo hasta culminar con esta hegemonía que ejercerá el hombre de pecado llamado Anticristo. Alabado y bendecido el Señor. Dice el pasaje, hemos leído Apocalipsis 17, versículo 10 al 12, es donde estamos analizando, y dice el pasaje, 5 de ellos han caído. Está haciendo mención que desde los tiempos de Juan, el que recibió la visión y quien escribió el Apocalipsis, habían caído ya 5 imperios, es decir, ya habían pasado, pertenecían al tiempo del pasado. Y
Uno es, dice, era el presente, el que tenía el control. El que habla Juan, era el Imperio Romano, que estaba en su apogeo en la época del apóstol. Y dice, y el otro aún no ha venido. Gloria al Señor. Era el Imperio Romano que estaba en su apogeo. Y el que no había venido era de que este imperio, por alguna razón, fue paralizado temporalmente. Pero la profecía dice que volverá a reestructurarse en tiempos futuros, y a eso se refiere cuando le dijo el ángel, y uno es y el otro aún no ha venido. El mismo del presente es, pero el otro aún no ha venido, porque es una profecía que tenía un cumplimiento, pero se extendía a tiempos futuros aún en los días de Juan. Alabado y bendecido el Señor. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y aquí entra la enseñanza que dábamos el otro día, la semana 70. Está establecido, cuando venga es necesario que dure breve tiempo. 7 años están establecidos. Gloria al Señor. Los primeros 3 años y medio, este personaje los utilizará, hermanos, para aparentar cierta paz, aparentar cierta prosperidad. Los factores que hoy en día la humanidad la afligen y los tienen en primera agenda es el tema de la paz, la seguridad, el tema, hermanos, de la economía. Gloria al Señor. La economía, la pobreza a nivel mundial, las guerras. Todo esto Él presentará durante los primeros 3 años y medio una especie de solución. Pero al pasar ese tiempo, porque la razón por la cual Él presentará durante los primeros 3 años y medio una especie de solución a los problemas, es porque Él, cuando se manifieste, es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto tiempo se le ha dado autoridad? La Biblia dice que por 42 meses, que son 3 años y medio. O sea que si se le dieran los 7 años, entonces empezaría desde el principio, ejerciendo su hegemonía a través del poder satánico que ejercerá en la época. Alabado y bendecido el Señor. La bestia que era, gloria al Señor, habla de los imperios en una sola combinación, y no es, habían ya pertenecido al pasado. Gloria al Señor. Y haciendo mención, ¿verdad?, de que el Imperio Romano desapareció en el año 476 después de Cristo. Aquella gran hegemonía se quedó opacada. Pero, hermanos, hay una profecía que dice que aquella herida mortal de la bestia fue sanada. Quiere decir que cuando desapareció, cuando se adormeció, será despertada tarde o temprano en el tiempo perfecto de Dios. Y cuando esta herida mortal de la bestia, que hace mención del imperio, sea sanada, entonces será reestructurado con las características de todos los que fueron antes de ella. Eso es lo que establece la sagrada profecía en la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Es probable, amados hermanos, de que para entender estos temas lo tengamos que escuchar 1, 2, hasta 3 veces, porque la mente no está preparada muchas veces. Al igual que la enseñanza de la vez pasada, lo vi un poco como que no estaban muy claros, bendito el Señor, porque son temas profundos, pero están en la Escritura y tenemos que predicar. Porque todo esto no es solo para leerlo, es para enseñarlo y para que nos vayamos familiarizando con determinadas expresiones. Jesús dijo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece
que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que ha venido aconteciendo a la luz de la historia está registrado en la palabra del Señor. Al Dios del cielo, que es omnisciente, ninguna de las actividades de los hombres le ha tomado por sorpresa. Estaban ya registradas, hermanos, y estamos viendo parte de la historia de estos imperios hegemónicos que han venido conquistando parcialmente los diferentes tiempos, los diferentes lugares, han venido colonizando y adheriéndolos y conquistándolos a lo largo de la historia. Esto ya estaba profetizado. El tema de los imperios es bien importante entenderlo. Es probable que, bueno, Daniel es bien claro en hablar acerca de estos tiempos, de estas edades que Dios le reveló, y nosotros como lectores de la palabra es menester involucrarnos también. Gloria al Señor. Dice el pasaje que hemos leído, es también el octavo y es de entre los 7. O sea, la bestia que es y no es también el octavo y es de entre los 7. Gloria al Señor. Estamos hablando de 7 montes, 7 cabezas, hermanos, que representan 7 imperios. Pero en este pasaje se le da continuidad y dice que es también el octavo y es de entre los 7. Aquí entra un factor bien importante a observar. Decíamos que el imperio romano en tiempos del apóstol Juan era el imperio número 6. Pero una vez que se reestructure será el número 7 ya reestructurado. Pero detrás de ello va a haber un personaje que no será humano, sino que será de las tinieblas, sustentado por Satanás, el diablo, por la fuente de maldad, y este se le llama octavo, pero que es de entre los 7, o sea, se mueve en el imperio número 7, pero es un octavo porque no es humano, más bien estará controlando el elemento humano que esté enfrente de ese imperio en la época. Estamos hablando del reino del anticristo. Ese es el tema de esta mañana para los hermanos que acaban de añadirse. Estamos analizando paso a paso cómo han venido surgiendo los tiempos, las edades y cómo Dios lo había preanunciado a la luz de su palabra y se ha venido cumpliendo exactamente como está escrito. Bendito y adorado el Todopoderoso. Dios le dijo a Juan: los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido su reino. Esos 10 cuernos que tenía la bestia o que tenía el imperio son 10 reyes, 10 hombres políticos poderosos que aún en el tiempo de Juan no habían recibido su poder. Y es posible que en el presente aún no lo hayan recibido. Bendito sea el Señor. Pero cuando lo reciban, dice, por una hora lo recibirán. Tendrán el mismo propósito. Los 10 ellos, las mismas intenciones de entregar ese poder a un personaje, a un líder, que se le llama como el octavo, que es de entre los 7, también Daniel lo llama el cuerno pequeño. El propósito de estos reyes, cuando reciban ese poder y esa autoridad, será entregarlo a este personaje llamado el anticristo. Bendito sea nuestro Dios. Una hora en el lapso de la semana 70 pudiera equivaler a varios días. Porque una hora, acuérdense que un día equivale a un año. Entonces una hora se extiende más de lo normal. Entonces una hora tenemos un lapso de días. Por ese tiempo, por un breve tiempo, estos hombres reciben autoridad y solo la reciben y la transfieren al anticristo. Alabado y bendecido el Señor. Apocalipsis 17:12.
Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes, que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Verso 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad al anticristo, a la bestia. Bendito sea el Señor. Prácticamente, hermano, esto es escatología. Esto no se ha cumplido aún, pero lo podemos percibir a la luz de la palabra. Podemos, aunque no estamos en esos tiempos aún viviéndolos, pero la palabra ya lo descubrió. La palabra de Dios, la palabra profética más segura ya lo declaró. Y nosotros como lectores tenemos que tener en claro los procesos de la profecía sagrada en la palabra del Señor. Bendito y adorado el Todopoderoso. Los orígenes de este político llamado anticristo o bestia. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1 dice el apóstol Juan: vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Alabado y bendecido el Señor. ¿De dónde la vio subir? Del mar. Y el mar representa las muchedumbres de pueblos y de naciones. Dicho de otra manera, Juan está diciendo: vi subir de las naciones a este ser político. Vi subir del mar a una bestia. Tenía 10 cuernos. Los 10 reyes que están a su favor. Tenía diademas. Quiere decir monarquía, reino, autoridad. Bendito sea el Todopoderoso. Según el profeta Isaías, esto representa, el mar representa a las muchedumbres de personas y de pueblos. Isaías 17, versículo 2. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. El profeta es enfático en esto, que el agua prácticamente representa las multitudes, y de ahí entendemos el origen de este personaje que saldrá de las naciones, de los pueblos, específicamente, ¿verdad?, del imperio romano. Como dijo Daniel, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la nación, y la destruyeron en cumplimiento a esa profecía los romanos. Entonces entendemos que se levantará de entre los romanos, de entre los pueblos, de la muchedumbre del imperio, que alcance el imperio romano. Alabado y bendecido el Señor. ¿Qué más describe las Escrituras acerca del anticristo? Que tenía 7 cabezas, los 7 imperios gentiles. Número 2, tenía cuernos, los 10 reyes que estarán a su favor. Bendito sea el Señor. O al principio, más bien, están en ese mismo propósito, en ese mismo sentido. Gloria al Señor. Pero una vez que entregan su poder al anticristo, hay un dato curioso en la palabra del Señor. Y dice que 3 de esos 10 reyes parece que se retractan o se arrepienten de alguna manera de haber dado el poder a este político. Y una vez que se retractan, ellos quieren hacer algo para impedir lo que antes ya han hecho en el cumplimiento de la palabra. Por eso lo hacen, porque tiene que cumplirse
la profecía, así como estaba escrito de Judas, y el hombre de mi paz en quien yo confiaba, alzó contra mí su calcañar. Eso decía la profecía en relación del apóstol Judas, y tuvo que cumplirse. Entonces aquí está escrito que estos 10 reyes, cuando reciban su poder, también entregarán el poder, pero 3 de ellos se retractan. Y en represalia, según la Escritura, el anticristo los elimina, a los 3 que quieren impedir lo que antes han hecho. Alabado y bendecido el Señor. Daniel capítulo 7 y el versículo 8. Dice el profeta al contemplar esa visión: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Este es el anticristo. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, aquellos que habían dado autoridad. Una vez que ellos quieren rehusar o quieren arrepentirse, quieren retractarse, sencillamente el anticristo los elimina. 3 cuernos fueron arrancados delante de él. Y una vez que él adquiere el poder, la autonomía, la autoridad, haciendo uso de los términos humanos, que sea la autoridad máxima y actúe arbitrariamente, entonces, amados hermanos, se cumplirá aquella profecía, que la herida mortal de la bestia ha sido sanada, ha sido reestructurada, ha sido prácticamente renovada en el presente cuando eso se cumple. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 3. Dice el Señor: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hay diferentes interpretaciones en relación a esta expresión. Algunos predicadores dicen que, porque habla de la cabeza, o sea, del líder que estará enfrente de determinado imperio, que en este caso será el anticristo, el que se levanta en contra de la voluntad de Dios y en contra del culto de Dios. Aquella herida mortal será sanada. Entendemos que es la reestructuración del imperio. Pero algunos dicen que este hombre sufrirá una especie de atentado. O sea, lo querrán asesinar, alguna coalición o alguien. Y aunque lo asesinen, resucitará para imitar al dador de la vida. Porque acordémonos que se presenta en un caballo blanco, imitando a la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 19 vemos al verdadero Cristo apareciendo en un caballo blanco, y se llamaba Fiel y Verdadero, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, le seguían en caballos blancos. Alabado y bendecido el Señor. Una especie de imitación a ese panorama que Juan contempló es lo que el anticristo hace. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, el primer 6. Que no será el verdadero Cristo, sino un falso personaje haciéndose pasar por el verdadero Cristo de la gloria. Entonces hay posibilidad, tiene bastante coherencia esa teoría de que puede sufrir un atentado y una vez que muera puede resucitar también, porque es un imitador. Y así se cumpliría lo que está escrito: aquella herida mortal de su cabeza fue sanada. Apocalipsis 13:3. Alabado y bendecido el Señor. También entre las profecías y características mostradas por el ángel a Juan, dice que tenía 10 diademas. La diadema es símbolo de realeza y de autoridad que tendrán los reyes aplicándolo en el término terrenal y literal. Toda esa realeza, poder y autoridad se lo entregarán a este
político llamado Anticristo. Alabado y bendecido el Señor. Estamos hablando, hermanos, de un imperio, del último de los imperios gentiles. Han sucedido ya varios, 7 para ser más exactos, los que la Escritura toma en cuenta. Hay otros imperios que no son mencionados en la Escritura, como el imperio mongol. A lo largo de la historia han habido muchos imperios, pero no son tomados en cuenta a la luz de la palabra. Pero hay 7 de ellos que sí son tomados en cuenta y fueron profetizados por los hombres de Dios en el pasado. El Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, griego y el romano son los que tenemos en la mira, porque la palabra los ha profetizado y han venido cumpliéndose a lo largo de la historia. Pero una vez que es reestructurado el imperio romano, que en el presente está opacado o dormido, tendrá, según la visión que vio Juan, las mismas características o parte de lo más sobresaliente de cada uno de los que han venido surgiendo a la luz de la historia. Si usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 2, ahí da características distintivas que tendrá este nuevo imperio de los imperios antes mencionados. Bendito sea el Señor. Dice Juan en esa visión o en esa escritura: la bestia que vi era semejante a un leopardo, que representaba el imperio griego. Sus pies como de oso, representaba el imperio medo-persa, y su boca como de león. El león representaba el imperio de Babilonia. Entonces, amados hermanos, y la bestia espantosa que era el imperio en sí, estaban obviamente combinados. Tenía la habilidad, la multitud que tenía el imperio medo-persa, las riquezas del imperio babilónico, la habilidad del imperio griego. Bendito sea nuestro Dios. Es probable, hermano, que requeramos un poco de historia para poder familiarizarnos, pero estamos en la palabra del Señor. Estamos en lo profetizado por los profetas de Dios y que ha venido cumpliéndose de tiempo en tiempo. Y esto es escatología. Apocalipsis 13:2 habla de un imperio futuro que será reestructurado, que tendrá todas las características de estos que ya han pasado, que en el presente no hay preocupación, porque pertenecen históricamente al pasado. Sin embargo, está profetizado que serán reestructurados en tiempos futuros. Está el oso, el león, el leopardo y la bestia espantosa. Alabado y bendecido el Señor. Así que esto, hermanos, sucederá tarde o temprano. Pero no debería ser sorpresa para el pueblo del Señor. Nosotros obviamente no esperamos verlo así presencialmente, porque esperamos el acontecimiento anunciado, el traslado de la iglesia. Una vez que la iglesia sea trasladada, dará inicio a la semana número 70, que enseñábamos el otro día, y entonces comenzarán a suceder cada uno de estos acontecimientos. Alabado y bendecido el Señor. 42 meses, el tiempo que se le da al anticristo para ejercer con poder y con autoridad. Gloria al Señor. Durante ese tiempo, hermanos, será admirado por muchos. Habrá una tremenda admiración en la esfera terrenal en relación a este político. Gloria al Señor. Y nosotros los humanos, con una pequeña acción, estamos admirando a un hombre muchas veces. Los salvadoreños, ese hombre que está enfrente, todos hablan en bien y son pequeñeces. Pero cuando este líder mundial, en cumplimiento de una profecía, comience a ejercer, hermano, todos se maravillarán y dirán: ¿quién como fulano de tal? La Escritura no dice nombre, pero dirán: ¿quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? ¿Quién como este político que nos ha sacado de la hambruna, nos ha sacado de la enfermedad
nos ha sacado de la inseguridad de la guerra. Durante los primeros 3 años y medio hará cosas sobrenaturales, sorprendentes en vista de la humanidad entera, de tal manera que les convencerá y será admirado por la mayoría de ellos. Apocalipsis 13:4. Dice la Escritura, haciendo mención a la admiración que tendrá la población mundial. Y adoraron al dragón, en este caso Satanás, que había dado autoridad a la bestia, al político. Y adoraron a la bestia, que es el anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea que lo autoproclamarán un invencible, un vencedor humano que no tendrá rival. ¿Quién podrá luchar contra él? Lo que estarán ignorando es que tiene autoridad de parte del verdadero Dios solamente por 3 años y medio. Es por 3 años y medio, ni un minuto más. Cuando esto se cumpla, bueno, vamos a analizar paso a paso. Muy interesante este detalle. Pero ellos la admirarán. Y, hermanos, le darán una especie de veneración y estarán regocijados por un breve tiempo. Es lo que la palabra del Señor dice. Apocalipsis 13:8. En demostración a su fidelidad y a su lealtad a este personaje que ha hecho grandes cosas, se dejan marcar como propiedad de él, como fieles servidores. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Alabado y bendecido el Señor. Hermanos, la adoran, se regocijan delante de ella, delante de ese personaje. Bendito sea nuestro Dios. Una vez que se entra en los 42 meses o en el proceso arbitrario de su parte permitido por Dios, entonces él abre su boca en blasfemia contra el Dios del cielo. Blasfema de Dios, reta a Dios, pero la profecía tiene que cumplirse. Todo esto está permitido por Dios. Si fuera en otro tiempo normal no lo haría, pero está autorizada por el mismo Dios. Blasfemará contra el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Estamos hablando del tema el reino del anticristo. Dice Apocalipsis 13:5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto dice? 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, los que están junto a Dios. El tabernáculo que está arriba en el cielo, de todo ello, blasfema. Es lo que leíamos la vez pasada, Daniel 9:27. Por una semana hará pacto con muchos y a la mitad de la semana quitará el continuo sacrificio. Es cuando se declara, hermanos, un personaje infernal. Bendito sea el Todopoderoso. Pero entonces la pregunta: ¿qué será en esta esfera terrenal en esos tiempos? ¿Será que los cristianos que se queden del traslado de la iglesia predicarán del Evangelio de Cristo? Es posible que sí, porque hay una multitud de mártires que mueren por negarse a dejarse marcar del anticristo. Pero Dios no se queda sin predicadores, amados hermanos. Las Escrituras dicen de que en Jerusalén específicamente Dios levanta 2 predicadores, 2 hombres que estarán declarando. Esos predicarán del verdadero Cristo en esa época, en la semana número 70, ya que la iglesia fiel
estará con Cristo en bodas, en el aire. Pero en la tierra habrá un caos. Pero Dios se ha provisto de predicadores también en la tierra que son de otra etnia, de otro linaje. Estarán los dos olivos en Jerusalén, dos hombres. Hay una controversia, quiénes son, no nos interesa quiénes han de ser. Pero entendemos que han de estar predicando durante la semana 70. Y a ellos no se les permite que el anticristo les haga daño. Ellos estarán anunciando del verdadero Cristo. Estarán, hermanos, refutando las expresiones o aquel que se ha autodeclarado Dios. Ellos estarán desmintiéndolo y diciendo que no es el verdadero Dios. Esos serán los olivos. Aunque al final, cuando recibe esta autoridad, dice que lo vence, incluyéndolos a ellos, por permisión del Dios del cielo. Y cuando los vence y los mata, porque 9:27 de Hebreos dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Esto cubre aún a los dos olivos. Ellos tienen que morir y de alguna manera cuando han cumplido su misión, la misión que Dios les ha dado de estar proclamando el evangelio de poder allá en Jerusalén, sencillamente el anticristo les da el traslado para arriba. Los mata y ellos suben con Dios permanentemente. Pero ya han cumplido la misión y ahí es donde se maravillan y se mandan regalos los moradores de la tierra. Aquellos predicadores ya fueron eliminados por el político llamado anticristo. Gloria al Señor. También en esa época, hermanos, hay un énfasis en Apocalipsis 7 y en el capítulo 14 también, de un grupo de jóvenes llamados 144,000. Estos son predicadores judíos. No estarán en Jerusalén, sino salen de Jerusalén, pero por todas las naciones, anunciando del poder de Dios, del poder del evangelio eterno, de que no se dejen marcar del anticristo, de que no sean fieles al anticristo y reconozcan al verdadero Dios. Predicarán el evangelio eterno, los 144,000, y tendrán el sello de Dios. Estos se moverán en plena iniciando los 3 años y medio de gran tribulación. La Biblia dice la quinta trompeta salen unas langostas con aguijones de escorpión que se les ha permitido hacer daño a los hombres por un lapso de 5 meses. Estas, hermanos, causan gran dolor a los que estén en esa época. A los que tengan el sello de la bestia, estos serán los favoritos para estos demonios. Pero los 144,000 tendrán en su frente el sello del Dios vivo. Ellos predicarán, pregonarán a las multitudes hablando del verdadero Cristo, y las langostas, los demonios esos, no tendrán autoridad sobre los 144,000 porque tendrán el sello del Dios vivo. Dios les dice, a todos pueden dañar menos a esto. Gloria al Señor. No les pueden hacer daño. Y predicarán junto a las langostas, junto a estos azotadores de la humanidad, pero ellos no sufrirán daño según la Escritura, Apocalipsis 9. Gloria al Señor. Entonces, pero una vez que cumplan, hermanos, la misión de Dios, también los 144,000 serán asesinados por el anticristo en esa misma época, una vez que cumplan la misión. Eso dice la palabra del Señor. Y estos son los que son un grupo de los resucitados inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Un grupo que se le conoce como los mártires. Apocalipsis 24, que se levantan para entrar con Cristo en el reino. Este es el proceso de la profecía sagrada. Y esto es causa de que la humanidad, al ver estas acciones, adoren y se unan más a la bestia cuando se le da autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Habla de los olivos y de los 144,000. Y si hay uno que otro de los quedados que se atrevan, que también serán convertidos en mártires. Gloria al Señor. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y
y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, sobre los 4 puntos cardinales tendrá el control absoluto. Se le da autoridad sobre pueblo, lengua, nación, tribu, lo que sea, no habrá escapatoria. En el presente se puede ver fácil de eso, hermano. Nosotros que no tenemos acceso a tecnología de primer nivel, con estos teléfonos podemos tener acceso a muchos lugares. Se usa el Google Chrome, diferentes Google Earth, se llama una aplicación que usted puede ver cualquier parte del mundo y lo ve las calles, ve la estructura y hermanos tenemos acceso y que es una tecnología atrasada. Pero en este tiempo tendrá tecnología de primer nivel, tecnología avanzada, tendrá acceso de cualquier punto del mundo de observar. Aparte de las personas que trabajarán para él informándole de cada movimiento. Alabado y bendecido el Señor. Si en un país como Cuba, como Corea del Norte, tienen controlado todo, absolutamente todo, en el sistema que ellos manejan, cuanto más cuando sea a nivel mundial, a nivel global. Eso será tremendo nivel de control que ejercerá este personaje y sus seguidores. Alabado y bendecido el Señor. La Biblia testifica acerca de algunas características especiales que tendrá este político. Estamos viendo el reino del anticristo. Número 1, este personaje, según las escrituras, tendrá mucha sabiduría. Será sabio. Ezequiel 28:3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Pareciera que tiene un poder, hermanos, de conocer a las personas, a los de él, claramente. A los de Dios no puede leer nuestra mente ni nuestro corazón, pero tendrá mucha sabiduría. Según la Biblia, Daniel tuvo mucha sabiduría de parte de Dios de interpretar los sueños, pero aquí dice que era más sabio que Daniel, porque no había cosa oculta. O sea, que se le va dando un perfil, un formato parecido al del verdadero Dios. Sin embargo, será un falso individuo que se estará presentando como Dios. Y esto ayudará a convencer a las masas, a las multitudes, a que Él es alguien en ese tiempo. Bendito será nuestro Dios. Solo lo vemos rápidamente. Número 2. Tendrá entendimiento de enigmas difíciles, de situaciones. Una enigma es una adivinanza, pero cosas que para los hombres nos pone a pensar un momento. Él no dudará e inmediatamente captará la idea de cualquier enigma o cosa difícil. Gloria al Señor. Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Habla de él. Gloria al Señor. Número 3, será desinteresado del amor de las mujeres. No sentirá empatía por las mujeres, aunque es un hombre, no sentirá interés por las mujeres, según la profecía bíblica. Algunos han interpretado que será homosexual, dicen, pero yo en lo personal no lo creo mucho, hermano. Sin embargo, hay una posibilidad. Es posible, la Biblia calla, pero es una posible interpretación de la expresión hablada por el profeta, que no tendrá amor por las mujeres. Pero yo en lo personal creo, hermano, que es una característica de imitador también. Le doy más, tiene más peso en mi punto de vista al observar la profecía. Jesucristo nunca se casó, tuvo su ministerio a los 30 años, tuvo 3 años de ministerio sin cónyuge. Y él, un perfecto imitador, parece que sigue los mismos pasos. No que sea como dicen algunos, o quizás no sea, no lo sé yo, pero hermano, sé que él estará imitando al verdadero Dios en todos los aspectos.
Bendito sea nuestro Dios. Daniel capítulo 11 y el versículo 37. Será judío porque habla que su origen de sus padres le habían instruido, pero él desobedecerá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahí están las características más sobresalientes de este hombre, llamado o conocido como el Anticristo. Algunos dicen que pudiera venir de la tribu de Dan, ya que, hermanos, en el relato o en el paréntesis de los 144,000 predicadores que antes mencionamos, que vendrán 12,000 de cada tribu, pero de la tribu de Dan no aparece ninguno 12,000. Gloria al Señor. Y en la profecía que Jacob, antes de morir, le dio a sus hijos, le dio una profecía un poco extraña a Adán. Génesis 49, versículo 16 y 17, dijo Jacob, porque antes de morir profetizó a todos sus hijos, y Adán le dio esta profecía, bastante sospechosa, pudiéramos decir. Dice Génesis 49, 16 y 17. Dijo Jacob: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino y víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Gloria al Señor. Eso le dijo totalmente diferente a lo que le dijo a los otros muchachos. Y por alguna razón no aparece que salga de su tribu. De los predicadores, de los 144,000, no se contempla en lo que es esa tribu. Bendito sea el Señor. Pero volvemos al objetivo: el anticristo, el proceso del anticristo. Una vez, hermanos, que sucede el segundo advenimiento, la segunda venida de Cristo, se ejerce una batalla. La Biblia dice que esta bestia, llamado Anticristo, ha reunido a los reyes de la tierra, a los reyes del oriente, y está preparado en un lugar llamado Armagedón para guerrear contra el verdadero Cristo, porque será una venida visible. Gloria al Señor. Y lo que le sucederá al miserable Anticristo en esta oportunidad, un trágico fin. Será, hermanos, apresado en ese momento, inmediatamente que Cristo aparezca, y será enviado al lago de fuego, un lugar que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. En el presente ese lago de fuego está vacío, pero inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, el Anticristo y otro personaje llamado falso profeta, que será el asistente del Anticristo, que hay otra enseñanza específicamente de él, es probable que la veamos estos días, gloria a Dios. Entonces estos dos individuos que estarán en Armagedón con los reyes de la tierra son apresados y enviados al lago de fuego para estrenar ese lugar. Serán los primeros en llegar a ese lugar. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y el Anticristo fue apresada, y con ella el falso profeta o el asistente, que había hecho delante de la gente, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vivos, no murieron, vivos fueron apresados y lanzados en el lago de fuego. Ese será el triste fin de estos dos personajes, el
el anticristo y el falso profeta, las dos bestias de Apocalipsis 13. Bendito sea nuestro Dios. Esto será, hermanos, inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. La Biblia presenta un panorama 1000 años después de esta segunda venida de Cristo. Al final del milenio, ¿qué es lo que estará sucediendo? Que todavía estarán en el lago de fuego estos dos hombres. Gloria al Señor. Apocalipsis 20:10. Estamos hablando 1000 años después que han sido lanzados en el lago de fuego. Al final, al culminar el reino milenial de Cristo, dice el apóstol Juan. Y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quién? La bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Alabado y bendecido el Señor. Ese será la culminación y el fin de estos personajes satánicos que tendrán su florecer en el tiempo permitido por Dios, pero es un tiempo regular, un tiempo corto, 42 meses se le dan y no pasará ni un minuto más de ese tiempo. Alabado y bendecido el Señor. Para concluir en relación a esta enseñanza, amados hermanos, quisiera ver algunos de los nombres. Por si leemos ahí, aparece uno de estos, veamos a quién hace mención. Aparecen aquí varios nombres que la Escritura le dan a este político. Número 1, el anticristo, primera de Juan 2:18. Número 2, el asirio, Isaías 10:5. Tercero, el caldeo, Habacuc 1:6. Cuarto, el cuerno pequeño, Daniel 7:8. Quinto, el rey voluntarioso, Daniel 11:36. Sexto, el hombre de pecado, segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Séptimo, el hijo de perdición, segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Octavo, el inicuo, segunda Tesalonicenses 2 del 8 al 12. Y por último, la bestia, Daniel capítulo 7 y versículo 11. Este tema, hermano, es muy interesante y bastante profundo. Se pudiera hablar, imagínense que desglosamos cada una de estas acciones, son muchos mensajes. Pero hemos venido dando un análisis general en relación a este personaje futuro muy señalado, que hablan de una manera, otros hablan de otra, pero aquí hemos dado un recorrido a la luz de la palabra. La idea es familiarizarnos y quizás, como dijéramos, quizás no estamos preparados al 100%, hermanos, porque son enseñanzas un poco profundas, un poco, no el mensaje común y corriente que estamos acostumbrados a oír, que no hagamos el mal, hagamos el bien, etcétera, etcétera. Esta es la proyección de la palabra del Señor, paso a paso, y esto se llama enseñanza. Así que, y como es culto de enseñanza, aprovechamos para introducir estas maravillosas expresiones escatológicas en la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos.